Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, amigos del Perú y el Perú al pie del orbe en otras partes. Esta noche tenemos un balance con nuestro especial entrevistado, que tiene una larga trayectoria, no solamente en asuntos internacionales, sino en otras cuestiones de carácter antropológico inicialmente y luego de políticas de desarrollo en una visión internacional y una visión comparada. Entonces estamos en esta sesión con nuestro querido politólogo, que él se ha distanciado de a veces errores que uno comete y dice que ha sido el fundador de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, y él me corrigió y me dijo, no he sido yo, ha sido fulano de tal. Y eso es muy importante. Andrés Servín, muchas gracias por tu contribución, bienvenido. Quiero decir que no tengo ninguna agenda en particular que preguntarte, porque me parece que tú estás perfectamente impuesto de los temas centrales que hay en el mundo, en las áreas principales de tensión, de conflicto, eventualmente de cooperación, en América del Sur, no solamente América Latina en general, sino en las particularidades de América del Sur. Toda la región está atravesando por un proceso de cambios políticos, comerciales, está ya metida en este nuevo mundo. Y hay también factores de los cuales mucha gente no se ocupa, factores que están siendo incorporados en un enfoque de geopolítica, no solamente de política internacional o de relaciones internacionales, de tal manera que, como te había adelantado, te invito a que nos expongas tus ideas centrales de cómo ves desde tu circunstancia y tu valiosa experiencia, cómo ves el mundo, pues una idea de un balance. Obviamente no se puede en una hora hacer un balance que sería un libro de 400 páginas, pero sí ideas que dan el sentido de tu apreciación, que eso es muy importante. Te escuchamos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Siempre un placer estar en este programa. Tenemos muchos años de relación, de amistad. Por lo tanto, siempre es oportuno y agradable tener este intercambio. Yo no me esperaba que me ibas que ibas a patear la pelota directamente a mi lado de la cancha y que me ibas a tirar la posibilidad de hablar solo durante una hora. Espero que podamos intercambiar un poquito y no toda la carga. Claro que sí, por supuesto. No he anunciado una conferencia magistral, que debía hacerlo. Adelante, por favor. Tengo algunas. Es que me asustaste con tu primera intervención y yo dije, bueno, vamos a aclarar los tantos en todo caso. Correcto, señor. Bueno, a ver, hagamos una breve caracterización general de dónde estamos parados a fin de este año y de dónde venimos y qué ha pasado. Yo creo que tenemos que entender que ha habido una complejización de los problemas del mundo, no solo en el ámbito internacional, sino en general, que esa complejización requiere de nuevos paradigmas para entenderla, no es fácil. Particularmente en el medio académico y los analistas estamos muy acostumbrados a paradigmas establecidos y entonces nos cuesta entender que han pasado una cantidad de cosas que complejizan a tal punto lo que pasa a nivel internacional que es necesario quizás mirar con otros ojos y desde otros lugares lo que está sucediendo. Pero esto es todo muy bonito, es pura retórica lo que estoy diciendo. En realidad, lo importante es señalar lo siguiente. Desde el momento en que hay un desplazamiento de la dinámica geoeconómica desde el Atlántico, desde Occidente hacia Asia, empiezan a producirse una serie de procesos bastante complicados en el plano de las relaciones internacionales en general,
pero también en otros planos que vienen acompañando este proceso. Entonces, lo que tenemos es que hay como un agotamiento, por un lado, de la globalización en su versión neoliberal, entre otras cosas, porque bueno, hay ganadores y perdedores en esa globalización, pero también hay, justamente por los perdedores y por alguna gente que está descontenta, todo un replanteamiento del orden neoliberal en términos de algo así que se podría esbozar como un orden posliberal. Pero este orden posliberal implica muchísimas cosas, entre otras la reconfiguración de las relaciones de poder a nivel mundial. Y la reconfiguración de las relaciones de poder a nivel mundial implican todo un sacudón sistémico, si queremos plantearlo de esa manera, desde lo que era la visión del sistema internacional con un orden unipolar hegemonizado por Estados Unidos, hacia esto que estamos transitando en este momento con la aparición de nuevos actores, particularmente en Asia, que plantean la posibilidad de ir impulsando un mundo multipolar y un nuevo orden mundial que además como narrativa se despoja de muchos de los elementos de la visión de la globalización liberal. Ahora, para interpretar esto, quizás a mi manera de ver, lo mejor es utilizar el concepto de policrisis. ¿En qué Ujú. sentido? En que la crisis no solamente se desarrolla en el ámbito de las relaciones internacionales, de las relaciones entre estados, sino que se desarrolla también en otros campos. Por ejemplo, cambio climático, migraciones, Migraciones. innovaciones tecnológicas. Todo esto complejiza tremendamente el cuadro porque se entrecruzan y no nos da la posibilidad de una visión unilineal como estamos acostumbrados de la evolución del sistema internacional, en el medio además de un gran desorden del sistema internacional por el sacudón que implica la transición de este orden unipolar a un orden multipolar. Y en eso, desde luego, bueno, desde el punto de vista teórico, la teoría de la complejidad es muy útil, pero lo que fundamentalmente apunta a señalar es que son procesos entrelazados con tiempos distintos que están generando un cambio que nosotros ni siquiera podemos prever todavía en toda su dimensión. Para un ejemplo, para tomar solamente un ejemplo, es el caso del impacto de la inteligencia artificial sobre todo lo que va a suceder con las sociedades humanas más adelante. Bueno, este es el cuadro general y este cuadro implica, entre otras cosas, el retorno de la geopolítica como un elemento importante, una dimensión a considerar en todo este proceso junto con las otras dimensiones, porque se reconfiguran las relaciones de poder entre los estados. Entonces, ya bajando muy a tierra, no es casual, y una afirmación muy reciente del presidente Trump, que de alguna manera cuestiona no solamente la multipolaridad, perdón, el multilateralismo en general, sino también cuestiona los espacios multilaterales existentes, no solo las Naciones Unidas, no solo los mecanismos de gobernanza financiera global, sino también grupos como el G20 o el G7, y de repente lanza la idea de que en realidad hay que crear un grupo de, del G5. Y todos dicen, bueno, ¿y quiénes son los del G5? Porque hasta ahora estamos acostumbrados a una visión desde Occidente de cuáles eran los actores principales y de repente ahí cabía como una emergente importante China. Pues el planteamiento del G5 es un planteamiento en donde las cinco grandes potencias que deberían estar interactuando y coordinando sus acciones, repartiéndose esferas de influencia, son desde luego Estados Unidos, en donde sí hay una conciencia de que hay un declive en la capacidad de proyección global de Estados Unidos, como el policía global en el que se llamó en su momento. Estados Unidos entonces, Rusia, con la cual ahora hay todo un proceso entre de acercamiento y de diálogo, que no sabemos a dónde va a llevar con el tema de una situación muy específica como es Ucrania. China, que es el competidor geoeconómico natural de Estados Unidos en este contexto, y a eso Trump suma dos países más que habría que ver por qué están ahí. La India,
que obviamente desde el punto de vista demográfico es muy importante, y Japón, que lo es desde el punto de vista económico. Y en el marco de las tensiones que se están desarrollando en este momento entre Estados Unidos y la Unión Europea, justamente a raíz de, entre otras cosas, a raíz del conflicto en Ucrania, bueno, hay como una visión de que, bueno, la Unión Europea, los europeos ya están en declive, no tienen nada que hacer, y estos 5 actores poderosos, 4 de los cuales son potencias nucleares, por cierto, y la quinta aspira quizás a hacerlo, son los que deberían coordinar cómo generar dentro de este desorden que está reinando en el sistema internacional algunos mecanismos de estabilización a partir justamente de una especie de reparto del mundo en términos de sus áreas de influencia. Mira, detengámonos aquí un momentito. ¿Cómo no? Permíteme hacer una pequeña introducción al tema que te quiero pedir por tu conocimiento y experiencia en el tema. Acá en el Perú no se ha, y en otros países también, no se ha analizado mucho el tema de Rusia. Y todavía hay fuerza entre puntos de vista que son rusóficos, rusófobos, rusófilos y rusófobos, así a priori. Personalmente creo que se descuida el hecho fundamental de que Rusia ocupa una parte muy grande de la masa terrestre del hemisferio norte y que de un extremo a otro tiene como, si no me equivoco, 9, 10 u 11 usos horarios que le ha quedado a esta federación, 11, ¿verdad? Le ha quedado a esta federación 17 millones de kilómetros cuadrados después de que la Unión Soviética tuvo 24, con una presencia muy fuerte, tanto por el lado europeo, con sus vecinos, tanto en el Báltico como también en el Mar Negro, con Turquía y con el resto de Europa occidental, con sus vecinos, los otros no hablantes del ruso, con los polacos que vienen también de ese mismo tronco étnico histórico. Bueno, el hecho es que la gente olvida que en una visión histórica, Rusia es más que los Estados Unidos y que cualquier otro estado que haya tenido un desarrollo imperial, es el único que desde el siglo XVI tiene un crecimiento sin ruptura de esa continuidad. Un crecimiento permanente y constante. Y que su núcleo duro es un núcleo que no tomó lo intelectual, la técnica, la ciencia, la filosofía del Asia, con la cual comparte una parte muy importante de relaciones históricas a lo largo de varios siglos, sino de Occidente. Rusia es un país que se occidentaliza y que se traslada al Asia. Y algunos pocos saben que Rusia, fue propietaria de Alaska, que la vende a Estados Unidos por el asunto de sus guerras napoleónicas. Y que además llegó con exploradores y buscadores de pieles, llegó hasta California. Y se dice que hasta acabó con unas focas o unos animalitos que habían ahí en California y luego se regresaron porque todo eso ocurría en el primer cuarto del siglo XIX. En síntesis, lo que quiero es con esta introducción, quiero tu reflexión sobre la significación de Rusia y de qué manera en esta policrisis y en esta mirada de complejidad, Rusia, que no tiene el grado de valor añadido en su producción, en sus distintas ramas como lo tienen otros estados, otras potencias, es sin embargo un factor muy importante, no obstante de tener menor número de población, pero sí tiene una población calificada
no solo para las armas, sino para otras cuestiones científicas, que aquí los que hemos estudiado en los años 60 sabemos todos los aportes que han hecho los rusos a la ciencia, a la tecnología y también a la filosofía. Perdóname la extensión de la introducción, pero era para pedirte que tú, que eres una persona que conoce muy bien eso, nos des los tips, las cuestiones claves sobre esta Rusia en este primer cuarto del siglo XXI. Bueno, yo retomaría, te agradezco el comentario, porque me permite desarrollar lo que voy a decir sobre Rusia a partir de lo que dije previamente. Es decir, en la misma medida que estamos viviendo un proceso de cambios tectónicos en el sistema internacional, se producen tensiones y fisuras entre distintos bloques dentro de ese sistema por múltiples razones. Y una de las grandes fisuras que se produjo a partir de finales del siglo XX ha sido lo que justamente el presidente Putin ha llamado la mayor catástrofe geopolítica, que ha sido la desaparición de la Unión Soviética. La desaparición de la Unión Soviética, más allá de la ideología, significó que hubo una expansión para ese momento unipolar de Estados Unidos, en donde de alguna manera muchas de las cosas que se le prometieron a la Rusia postsoviética, recuerden a Gorbachev y la idea de que Rusia se volvía democrática y que se iba a volver una economía de mercado igualita a la de Occidente. En ese momento se le prometió muchísimas cosas, pero una de las cosas más importantes, y por eso insisto en el elemento de la geopolítica que se le prometió a Rusia, es que a cambio de que Rusia se diera el derecho de Alemania Oriental para incorporarse a Alemania, entre otras cosas, la OTAN no se iba a expandir hacia Rusia. Y lo que sucedió fue todo lo contrario. Es decir, la OTAN siguió expandiéndose, por un lado, y este es un elemento a tener en cuenta, y presionando a Rusia en esta justamente tensión que se está produciendo entre distintos bloques. Y el segundo elemento que es muy importante tener en cuenta es que Rusia entendió que su única posibilidad, su única oportunidad de poder contrabalancear esto era volcarse hacia Asia. Y entonces, desde hace 20 años, en primer lugar, trabaja una relación privilegiada de amistad, entre comillas, de amistad sin límites con en la República Popular de China, pero también ha generado toda una serie de mecanismos en el ámbito euroasiático que permiten contrabalancear esa presión occidental, por un lado, y por otro lado le ha permitido justamente enfrentar las sanciones económicas que le impuso Occidente a raíz del conflicto en Ucrania. Entonces, entendiendo este giro de Rusia, que sí, desde luego desde Pedro el Grande en particular, ha sido predominantemente europeo, y donde además, específicamente, insisto, Gorbachev y Yeltsin también hablaban de la gran casa europea con la participación de Rusia, lo que ha sucedido es que ese elemento de presión, de amenaza que percibe Rusia por parte de la OTAN y de Occidente, la ha volcado hacia Asia, y en este momento está haciendo equilibrio entre los dos espacios. Con un elemento que yo diría que también no se puede perder de vista, y es que en ese equilibrio no está dispuesta a que lo que percibe como una amenaza se materialice como una amenaza, y por lo tanto no quiere que la OTAN llegue a sus fronteras por la expansión que se estaba produciendo, y esto es uno de los elementos que genera justamente la operación especial por parte de Rusia en Ucrania y todo y el inicio del conflicto, más otros elementos que tienen que ver con la historia, tanto de Rusia fundamentalmente, de que Ucrania fue parte de Rusia y de la Unión Soviética, y así sucesivamente. Pero lo importante tener en cuenta es que Rusia reacciona frente a una amenaza con dos mecanismos: enfrentar a la amenaza por un lado, y por otro lado buscar otros aliados. Y entonces vemos que cuando se sanciona a Rusia en términos de la provisión de gas y de petróleo a Europa, Rusia se vuelca a venderle petróleo y gas a China y a la India, y configura, como estaba mencionando, toda una red de
organismos multilaterales muy importantes, de los que en general en Occidente se conoce muy poco, como la Organización de Cooperación de Shanghái, que sirve de contrabalance y que además de alguna manera le sirve también de respaldo en su retaguardia estratégica, si uno quiere verlo de esta manera, en el ámbito euroasiático. Ahora, en esta explicación que tú das, permíteme también poner sobre tu mesa una preocupación que siempre me ha estado dando vueltas y le he conversado con algunos amigos del mundo petrolero y también del mundo de algunos militares en situación de retiro, no de actividad. Mira, Rusia tuvo un gran acuerdo con Alemania. Gazprom, el presidente Gazprom era el ex canciller o me equivoco, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Schröder, del Partido Social canciller en el sentido alemán. Sí. En el sentido alemán, claro, así es. Sí. Y del Partido Socialista. Y el acuerdo muy fuerte fue con la señora Merkel. Y para todo el mundo es evidente, porque esto no se ha podido ocultar, que el sabotaje a esos acuerdos, que además no fue un sabotaje solo financiero, fue un sabotaje con bombas y todo en tierra y en el mar. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Este es un abuso quizás de la reflexión, de la pregunta. ¿Por qué se rompe eso? O es porque eso tenía un importante potencial, tanto para Rusia como para Alemania Occidental. Uno que le proveía de recurso energético accesible, barato, digamos, aunque no me gusta la palabra, porque nada es barato en el mundo, ¿no? O pagas con divisas, o pagas con soberanía, o con acuerdos. Pero por otro lado, también una consolidación de la capacidad exportadora de Alemania, que ha entrado en dudas ahora. Su desarrollo industrial. Así es. Entonces, ese es el gran motor económico de Europa. Sí. Claro. Entonces, ese es un asunto que aquí ha beneficiado finalmente a los Estados Unidos, que le vende cosas, ingenios militares y de todo tipo, más las sanciones, más los impuestos al exterior que pone el presidente Trump. Y la pregunta entonces es, ¿cuál va a ser el movimiento de Rusia en estas circunstancias? ¿Cómo se puede atisbar algún movimiento aparte de esta perspectiva de que coloca sus acciones en distintos campos, inclusive en campos en los cuales mucha gente no lo menciona? Por ejemplo, la presencia de Rusia, tanto en África como en el Oriente Medio. Claro. ¿Cómo ves este asunto? Lo que yo veo en esencia, y ahí coincidimos totalmente, hay un diagnóstico generalizado al respecto, es que sí hubo un empujón para que Europa respaldara a Ucrania a costa de sacrificar la provisión de energía más económica para su propio desarrollo. Esto afectó a Alemania, pero esto afectó también a otros países de Europa, y en general ha tenido las sanciones europeas, todos sabemos, para con Rusia, terminaron por ser una especie de boomerang, porque impactaron a las economías europeas sin impactar tanto a la economía rusa, que en este momento, en todo caso, todavía sigue teniendo un crecimiento significativo. Así es. Y eso lo podemos hablar en otro momento. Pero lo que es importante tener en cuenta es que en ese proceso de reconfigurar la relación entre Europa y Rusia en términos económicos, y era una relación perfectamente complementaria. Rusia proveía los combustibles, los recursos naturales, y Europa los aprovechaba para su propio desarrollo y darle mayor impulso a su propio crecimiento. Eso se quebró, y no sabemos bien si es solamente por la presión de Estados Unidos, que sí estaba interesada en que no surgiera algún tipo de competencia mayor por parte de Europa, pero también estaba interesada en convertir a Europa en su cliente y en el consumidor principal, no solamente
de elementos de la tecnología y bienes en general, sino como estamos viendo en este momento, inclusive en medio de las negociaciones que se están dando en torno a Ucrania, en el comprador de armas, particularmente en el marco de la OTAN, supuestamente para apoyar a Ucrania. Ahora, en este proceso, desde luego, más allá del papel de Estados Unidos, hubo también toda una serie de, yo diría, distorsiones en cuanto a lo que prometía Europa a la Federación Rusa y que no cumplió. Y quizás el mejor ejemplo de eso fueron los acuerdos de Minsk. Los acuerdos de Minsk, justamente para evitar un conflicto mayor entre Ucrania y Rusia, establecían, inclusive eso los garantes de ese acuerdo eran Francia y Alemania. Lo que ofrecían era que, dado que había una parte de la población ucraniana que era ruso parlante y que se sentía perseguida, que de alguna manera se les permitiera, y este es el caso de las repúblicas de Donetsk y de Lugansk, se les permitiera dentro del Estado ucraniano tener un estatus de repúblicas semiautónomas, pero respetando y reconociendo como legítimo el Estado ucraniano. Ahora, esto no funcionó porque el cese al fuego que esto imponía lo rompió fundamentalmente Ucrania, porque sí atacó a la población de esas regiones, y no funcionó además porque más tarde lo reconocieron Merkel y Hollande, que habían sido parte de los garantes de los acuerdos de Minsk. En realidad lo de los acuerdos de Minsk fue justamente una argucia para permitir a Ucrania fortalecerse frente a un eventual conflicto con Rusia. Y este tipo de cosas yo creo que no solo en la memoria de las élites rusas, sino que en la población en general están siempre presentes porque, insisto, lo que señalaba al principio, se vuelve una amenaza creciente todo este tipo de promesas que no se cumplen o que donde hay muy poca transparencia, una amenaza creciente para los intereses soberanos rusos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que gran parte de lo que pasa ahora en Ucrania es una reacción a esas iniciativas desde el lado de lo que se llamó el occidente colectivo. Ahora tenemos una situación nueva después de un proceso de tensión sistémica, si uno quiere. Hay una expresión muy evidente de esa tensión sistémica en la transición que estábamos hablando en el orden internacional, que es la aparición de Trump. Y esto sí cambia un poco la ecuación en términos de qué es lo que quiere Trump viendo el sistema internacional, qué es lo que quiere en términos de potenciales vínculos o alianzas y a quién está dispuesto a sacrificar en ese proceso. Sí, mira, este punto, para no irnos hacia otras áreas de tensión, de conflicto o de integración, me gustaría pedirte que profundizaras un poquito en relación a lo siguiente, siguiendo la perspectiva de tu reflexión. Es un hecho hoy día que desde Finlandia, en el Ártico, todo el Báltico está en la OTAN. Y tienen de por medio Kaliningrado o la antigua Königsberg. Sí. Luego tienes Bielorrusia, que es un estado ruso, una extensión práctica histórica de la Federación Rusa con algunas características propias. Luego tienes el avance de las operaciones militares rusas, independientemente de que es una operación especial, ya muy especial, que ya va para el 4º año, estamos en el 4º año, eso va a ser como la duración de la Primera Guerra Mundial, que ha avanzado en todo el flanco sur y que ocupa prácticamente casi todo el área norte del Mar Negro. Y le queda solo Odessa y una cosita que se llama Transnistria. Sí. Mi pregunta ¿es probable que esta tendencia continúe? Y si continúa, ¿qué va a hacer Turquía? Porque Turquía
si bien es un OTAN muy especial, no tiene los mismos intereses que la Federación Rusa. No puedo generalizar que lo que tenían en el pasado como conflicto sea exactamente el conflicto hoy, porque esa es una de las cosas que ha cambiado en el mundo. No todo lo que en el pasado fue conflicto nos permite generalizar y llevar eso a las circunstancias de la policrisis y a la complejidad sobre la cual ha sido tu premisa fundamental en esta reflexión y en lo que has publicado y otros trabajos. Para mí es un asunto clave saber este tema, de tal manera que, como ves en tu perspectiva, si Rusia va hasta Odessa, deja como una bolivialización a Ucrania. Transnistria es un empalma con Transnistria fácilmente, y frente a esto los turcos quedan en parte en una posición disminuida desde el punto de vista geoestratégico y geoeconómico. Pero ¿cómo ves tú esta circunstancia tal como están ocurriendo las cosas? Bueno, yo generalmente planteé desde el inicio de la operación especial que la operación especial no se iba a detener en Donetsk y Lugansk, ni en Zaporozhye, ni en Gerson, sino que iba a continuar hasta Odessa, entre otras cosas porque Odessa es una ciudad eminentemente rusófona, no es ucraniana, y que de alguna manera el objetivo final debería ser, y yo creo que esto es con lo que están jugando con las demoras en términos del proceso de paz, el objetivo final sería convertir a Ucrania en un país mediterráneo sin salida al Mar Negro. Entonces, esto vamos a ver cómo se desarrolla de aquí en adelante. Por ahora se están negociando los 4 territorios que mencionaba. Ya supuestamente se reconocería Crimea como parte de Rusia sin mayores discusiones. Pero yo creo que en el fondo siempre está la aspiración rusa de llegar hasta Odessa y quizás hasta Transnistria. Eso habría que ver porque es más complejo, y hay otros sí. intereses en juego, hay otros intereses en juego de otros países europeos ahí, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, desde esta perspectiva sobre Turquía, a ver, Turquía carga con varios agravios encima que la molesta muchísimo. Uno, desde luego, que siendo miembro de la OTAN nunca pudo, sin embargo, volverse parte de la Unión Europea, y siente que es, de alguna manera, la oveja negra que está ahí como una especie de chivo expiatorio. Siendo que fue un instrumento fundamental durante la Guerra Fría para la contención o la prevención de la Unión Soviética con el apoyo estadounidense. El Bueno, ahora acuerdo, las cosas han... el acuerdo de Kennedy con ellos y con Khrushchev en la época de Claro, bueno, Cuba. el famoso de la crisis del 62 en Cuba, ¿no? Que ahí fue un acuerdo muy claro. Ahora, bueno, todo eso ha cambiado, todo eso es un poco historia, pero la historia sigue pesando. Yo creo que lo que tiene claro Turquía es que, primero, quiere impulsar sus propios intereses sin estar demasiado pegado a Europa, jugando con todos los jugadores que tenga que jugar. Segundo, lo ha hecho hasta cierto punto también con Rusia, porque se ha ofrecido como espacio para la negociación de la paz con Ucrania, pero tiene también una estrategia propia, pantúrquica, de proyección en el espacio euroasiático, particularmente en lo que es la zona del Mar Negro, del Cáucaso, en donde, por ejemplo, la guerra entre Armenia y los stan se me confunden. ¿Viste? Hay tantos stan en esa región. Así es, chiquititos y enormes. Sí, ahora me va a venir a la memoria. Los azeríes son los de Azerbaiyán. La guerra entre Armenia y Azerbaiyán, de alguna manera generó, sí, una clara orientación de Turquía, primero a apoyar a Azerbaiyán, y segundo a tratar de proyectarse aún más allá a los otros stan del Asia Central. Entonces, ¿recurriendo a qué? Recurriendo a la misma narrativa que recurre Rusia cuando mira hacia Eurasia.
Rusia habla del eurasianismo, es decir, de la necesidad de que Rusia mire hacia Eurasia y no solamente Europa, y Turquía tiene también una versión propia del eurasianismo, pero con características túrquicas y apunta principalmente a los pueblos de habla túrquica. Y esto lo vemos no solamente en el caso de Azerbaiyán, lo vemos también en todo lo que pasó en Siria, en donde el apoyo de los turcos estaba claramente canalizado a ese tipo de grupos, en contra además de los kurdos, que son una amenaza interna para el Estado turco. Ahora, siguiendo en el sentido, si miramos el mapa planiferio Mercator y vamos viéndolo hacia la derecha, digamos, ¿no? Nos encontramos con que los túrquicos están en un mundo musulmán, que no es un mundo unificado, es un mundo complejo también, muy particular, que va hasta Indonesia y otros estados, Malasia y otros, donde incluso hay reyes. Yo me acuerdo que el año 2008, fíjate, en una reunión de América Latina con la Unión Europea, llegó aquí uno de los sultanes con un avión, un 770, algo así, un Boeing, lleno de artefactos de oro. Entonces eran las 1001 noches presentes en Lima. Entonces eso pude verlo de cerca. Faltaba el harén. Sí, exacto. Tenían de repente tenían un harén volante. Pero tienes Indonesia, 200 y más millones de habitantes, con una circunstancia muy especial, una capacidad muy grande. Ahora empieza a tener también capacidades militares. Y si regresamos en el mapa, llegamos hasta Turquía de nuevo. Entonces, mi interés es tu reflexión, compartas tu reflexión sobre esta problemática musulmana, que mucha gente no pasa de decir estos son más terroristas que estos otros, también moviéndose con criterios a priorísticos, con prejuicios, sino con una comprensión de esos actores. Y se olvidan que se dice pues que ahí estaba la humanidad para empezar, Uruk, Nippur y toda la Mesopotamia. El resto, no estamos hablando de cualquier lugar, estamos hablando de lugares muy importantes en la historia de la humanidad y también en la situación actual. Entonces, ¿cómo ves tú ese mundo en la circunstancia actual? Déjame plantearlo desde un ángulo que quizás no es el que se espera. Es decir, no quiero entrar en el tema de las divisiones dentro del islamismo entre sunitas y chiitas y cómo esto implica alineaciones muy específicas, particularmente en Medio Oriente, y tensiones y conflictos. Pero déjame verlo justamente hasta donde llegaste tú, hasta Indonesia. Y ahí lo que estamos viendo es, y Indonesia tiene un gran papel en eso, es la aparición de un mecanismo como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, en donde hay una significativa proporción de países musulmanes, en donde, sin embargo, hay un intento de política por parte del conjunto de los miembros de ASEAN de equilibrio entre la relación con China, porque están muy vinculados económicamente con China, y la relación con Estados Unidos, que es la garantía de seguridad para no ser eventualmente absorbidos o amenazados por China. Y entonces ahí juegan un papel muy importante Indonesia, Malasia, en términos de cómo se equilibra la situación en esa región y en términos de cómo mantienen un relativo juego de balance entre los principales actores en conflicto en la región. Yo no veo, o no tengo información por lo menos, de un papel particularmente descollante en esa región de Turquía. Sí, desde luego en Medio Oriente, pero específicamente en lo que es el sudeste asiático, hay otra dinámica muy particular que está más relacionada justamente con la competencia entre Estados Unidos y China. Sí, dices muy bien eso, gracias por la puntualización. Olvidamos, por ejemplo, que cuando Europa Occidental, siguiendo este historiador Perry, que se habla de la occidentalización del mundo,
textos que hemos trabajado hace muchos años, ¿no? Llegan los españoles, los portugueses primero, los españoles, los holandeses, y ya en el siglo XVII, casi el XVIII, los ingleses después. Pero ya los chinos estaban ahí. Los chinos tenían un comercio importantísimo en toda esta zona de las especias y demás, con una influencia muy importante y cuyas diásporas o movimientos de población son hoy día también importantes, ¿no? Sí, y quizás déjame hacer un chascarrillo y comentar una visita de Hugo Chávez justamente a Malasia, con un grado de ignorancia paralelizable quizás con algunas cosas que dice Trump, y perdónenme el paralelo, cuando saludó en Malasia a las autoridades recordando a Sandokan, el tigre de Montbrasset, Sí. de las novelas. Sí. Emilio Salgari. Claro, y con lo cual quedaron totalmente aturdidas las autoridades que lo estaban recibiendo porque no entendía de qué estaba hablando, ¿no? Eso es parte de la historia occidental y de la literatura occidental y no necesariamente la literatura del sudeste asiático. Pero bueno, sí. Mira, nos van quedando 17 minutos escasos en esta importante contribución. Es una eternidad. Sí. Mira, me gustaría que dejáramos esto por un momento porque no quiero que se nos escape tu reflexión sobre América Latina. Y yo te he conocido hace mucho tiempo, en los años 80, cuando Gorostiaga, tú y otras personas, Gorostiaga como fundador, tú estabas en la directiva de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, que efectivamente trabajaba con México, América Central, América del Sur, el Caribe, los distintos Caribe. Y era una época, y todos pues éramos adictos a pensamiento propio, por así decirlo. Bueno, para esto como una introducción amigable, porque es parte de nuestra historia y no estamos mintiendo ni exagerando nada, ¿no? Hay una contribución. Entonces, teniendo esto en cuenta, tómate los últimos minutos para que nos digas sus tips principales. Tenemos a nuestra América Morena en su conjunto, que es demasiado, pero tal vez concentrémonos en América del Sur desde las influencias del presidente Trump y sus aliados. ¿Cómo la ves? Bueno, primero y principal te voy a agradecer la mención de Pensamiento Propio, que es el journal que hemos estado publicando en CRIES y que es un referente a nivel regional. Eso sí, va de por sí el agradecimiento. Ahora, yendo directamente al tema, yo creo que el tema está muy clarificado con la estrategia de seguridad nacional, documento de estrategia de seguridad nacional que se ha lanzado hace pocos días, Unidos, hace unos 10 días y aproximadamente, en donde se revive y se reactiva la doctrina Monroe y con un subcorolario Trump, que es fundamentalmente que este hemisferio, el hemisferio occidental, es el área de influencia de Estados Unidos. Y ahí es donde empezamos a ver las distintas gradaciones en que puede funcionar el área de influencia de Estados Unidos, desde lo que tradicionalmente ha sido lo más cercano, México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, la frase lo dice todo, Centroamérica y el Caribe, y ya bajando hacia América del Sur, cada vez con excepciones ya quizá de Colombia y de Venezuela, cada vez con una mayor distancia crítica con respecto a Estados Unidos hasta llegar a Argentina, en donde es muy curioso porque históricamente siempre ha habido un sentimiento anti-norteamericano a pesar de que Estados Unidos no tuvo presencia aquí. Entonces, frente a eso, tenemos esta nueva doctrina que se impone de que el hemisferio occidental es el área de influencia de Estados Unidos, donde justamente se incorpora este elemento muy particular que estamos viviendo en este momento y que esperemos no derive en un conflicto bélico, que es el bloqueo naval y la presión militar
de Estados Unidos sobre Venezuela. Y tenemos ya el Cono Sur con sus propias peculiaridades y con una cierta aspiración a mantener inclusive una relación económica muy estrecha con China, cosa que desde la perspectiva estadounidense no se ve bien. Ahora, todo este conglomerado es un conglomerado extremadamente fragmentado y que en este momento se fragmenta más por las divisiones entre los nuevos gobiernos de derecha que están llegando y los gobiernos de izquierda que permanecen o que pueden llegar más adelante. Es curioso que en la situación de Venezuela, y yo no voy a juzgar lo que es el régimen en sí, porque creo que es abundantemente conocido el nivel de ilegitimidad y de corrupción del régimen de Maduro, por lo menos desde mi perspectiva, pero sí voy a juzgar el hecho de que la presión de Estados Unidos ha provocado la reacción de dos grandes de América Latina, Brasil y México, que proponen mediar con un diálogo entre Estados Unidos y Venezuela, cosa que veo un poco difícil. Ha habido una declaración hace poco de Lula, también en el sentido de que no era admisible la presión que estaba ejerciendo Estados Unidos sobre Venezuela, y esto se da en el marco de una fragmentación regional tan grande que no tenemos una voz colectiva, una voz común que nos represente ante los interlocutores externos en un momento de una transición, como señalaba al principio, extremadamente compleja del sistema internacional, porque ni la OEA, desde luego, y puedo entrar en más detalles sobre esto, ni la CELAC terminan de cumplir la función de ser la voz de América Latina o la voz interamericana, en el caso de la OEA, que permitiera algún tipo de interlocución, por un lado con Estados Unidos, por otro lado con la Unión Europea, con China y con Rusia. A la vez de que hay una presencia creciente, no de los actores tradicionales, como Estados Unidos y la Unión Europea, y en este caso ahora Estados Unidos como el actor primordial, más importante, sino también de Rusia, de China y parcialmente de Irán, y también de la India. Entonces, ¿quién habla con ellos en representación de la región? Bueno, los grandes hablan de por sí, es decir, México habla por su parte, Brasil habla por su parte. Pero, ¿qué pasa con el resto? ¿Tenemos alguna capacidad de hablar en conjunto? No, yo no la veo. Yo veo que, al contrario, todos los intentos de integración, de concertación, de tener una voz en común, y pienso, por ejemplo, en UNASUR, han terminado por derrumbarse, diluirse, ¿no? Y entonces la gran pregunta es, frente a todo esto que estaba planteando al principio, de los cambios acelerados en el marco de la policrisis, de la reconfiguración de las relaciones de poder mundial, bueno, ¿cómo se enfrenta a esto la región como una región? Pareciera que lo que queda es que cada uno corre por su cuenta y ve cómo hace para insertarse mejor o peor, o tener mejores o peores relaciones con alguno de estos interlocutores externos para ver cómo se beneficia. Y casos tenemos ya a la vista aquí en América del Sur. Sí, efectivamente. Efectivamente, creo que hemos sido demasiado, esta es una opinión, ¿eh? Me perdona, yo trato de no dar opinión, sino de escuchar, para eso es este programa. En otro programa tendré que dar mis puntos de vista, pero empezaré por los temas peruanos en ese otro programa. Mi percepción sobre este tema es que América Latina ha tendido siempre hacia los grandes esquemas, ya no solo los proyectos nacionales. Recuerdas que en los 70 esto era un tema clave, los temas de los proyectos nacionales, que hoy día de alguna manera resurgen. Pero luego entramos a los esquemas grandes y algunos, bueno, ya existía la OEA en términos interamericanos y los otros se fueron creando y hemos descuidado aproximaciones, convergencias más pequeñas, más manejables. Inclusive en algún momento pensé que sería pertinente explorar nuevamente en estas circunstancias lo que fue en los años 60,
que ya nadie se acuerda de eso, la Comisión Especial de Consulta y Negociación, la SECON, que da origen a distintas aproximaciones y trabajos conjuntos. Lo que sí es cierto es que Chile va a seguir teniendo como principal socio comercial a la República Popular China, que se maneja con una tecnocracia dirigida por el partido y que tiene operadores en Chile. Yo conozco a algunos de los operadores que ellos tienen acá, no es una cuestión solo comercial, hay una presencia también por supuesto que lo comercial es el principal hecho que se presenta, pero hay también factores políticos. Y por otro lado, los Estados Unidos, que quiere regresar, combine por ejemplo con el Perú un acuerdo para una especie de aeropuerto sideral en el norte del Perú y así en otras cosas. Entonces, lo que queda no va a ser regresar a una situación pasada, dejando socios comerciales importantes como la China. Y en esa perspectiva tenemos el papel del Brasil. Me gustaría que en estos últimos minutos nos dieras algunos tips de Brasil. Brasil tiene el 60% de la Amazonía, es un importante productor petrolero, vecino de un departamento en el ultramar de Francia, donde Francia tiene además su Cabo Cañaveral ahí para sus corrientes, la base Ariane, exacto. En fin, una parte muy importante y somos vecinos, y los acuerdos entre China y Brasil o del comercio mundial van a cruzar por todos estos países, particularmente por la Amazonía y los Andes centrales. Tus últimas reflexiones en los minutos que nos quedan sobre esta situación de Brasil. ¿Brasil cooperante o todavía con un aliento de imperar, para no decir de imperio? Porque eso no se habla ahora. No, yo creo que en el caso de Brasil lo que sí ha habido siempre es una aspiración al liderazgo regional, a través de distintos mecanismos. Si recordamos bien por un momento lo que fue UNASUR y los proyectos del IRSA para interconectividad a nivel regional, finalmente la mayor parte de los proyectos fueron ganados por Odebrecht y los pocos que avanzaron fueron desarrollados por Odebrecht. Pero Brasil también ha ido aprendiendo de que sus intereses son prioritarios, porque muchas veces tratar de que los acompañen en la proyección de sus intereses los países, algunos vecinos, algunos países latinoamericanos, se vuelve extremadamente complejo, entre otras cosas por la inestabilidad política de esos países. Lo voy a decir de otra manera para no herir sensibilidades. Brasil tiene una institución que es Itamaraty y que sí mantiene relativamente claros en las distintas coyunturas políticas y con los distintos gobiernos, los objetivos de Estado de Brasil en cuanto a su inserción en el sistema internacional, por ejemplo, ¿no? Y no deja que lo que se desarrolle como política exterior en este caso, de Brasil, esté demasiado contaminado por vaivenes políticos de los países vecinos. Brasil siempre insiste, por ejemplo, en Mercosur, el aglutinamiento de Mercosur, ahora está con planteamientos nuevos. En su momento hubo todo el debate sobre la incorporación de Venezuela, ahora se está planteando la incorporación de Panamá como otro miembro de Mercosur, pero todo esto siempre está sujeto a una visión de Estado sobre hacia dónde va Brasil, a veces con mayor claridad, otras veces con menor claridad. Y yo creo que eso no va a cambiar, porque además los vecinos generan mucha incertidumbre. Te agradezco mucho esta reflexión que me permite decir para los peruanos y también para otros connacionales de esta grande patria nuestra. Tenemos que aprender de Brasil, pues Brasil tiene una visión de Estado, con variantes entre los que disputan las elecciones, ¿verdad? Pero hay una continuidad,
no solo Itamaraty, sus Fuerzas Armadas, sus instituciones, la academia. Entonces tenemos que aprender de Brasil. Naturalmente Brasil es un gigante en América y en el mundo cada vez más, que donde se mueve puede tener un empuje hacia algo o puede generar incomodidad. Pero no podemos, los que no tenemos proactividad y no tenemos proyectos nacionales serios, políticas de Estado verdaderamente tales y no lo que se estila ahora, que es copiar los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, como si fueran objetivos nacionales, que eso nos salve. Muchísimas gracias por tu contribución. Para mí ha sido un placer y muy honrado con tu presencia. Te deseo a ti y a tu familia una feliz Navidad, bien servida, bien rociada. Tú sabes que eso no puede faltar. Yo te deseo exactamente lo mismo. Unas felices fiestas y te agradezco muchísimo la invitación. Siempre la posibilidad de estas conversaciones enriquece a uno también. De repente me voy de aquí pensando en algunas cosas que no había pensado y que viene bien pensar. Así que te agradezco muchísimo. Te mando un abrazo y esperemos que próximamente nos veamos en tu programa o en el mío. Perfecto. Y te adelanto que el próximo año, cada mes vamos a tener unas pequeñas mesas redondas de un mes de duración con otras personas, amigas o no, y también para discrepar más, porque todo eso es absolutamente indispensable. Muchas gracias, Andrés. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti. Fuerte abrazo de fiestas. Hemos presentado Geopolítica en RCR.